Ecos del Magisterio presenta el editorial. Hola, hoy haremos un análisis súper rápido sobre un giro gigante en la legislación laboral colombiana. Imagínate de un solo plumazo, el ministerio acaba de revocar 11 circulares completas del gobierno anterior. Todo mediante la resolución 2708 de agosto de 2026. Es básicamente un borrón y cuenta nueva oficial. Pero a ver, ¿por qué echar para atrás tantas normas de repente? ¿Cuál es el motivo real? Sencillo, el ministerio argumenta que esas circulares estaban creando leyes nuevas, o sea, se estaban extralimitando totalmente. El artículo primero va al grano. Ahí se enumeran exactamente esas 11 directrices que pierden efecto hacia el futuro. Primero, adiós a las circulares 010 y 0040. Estas regulaban jornadas, trabajo a destajo y seguridad privada. También se caen las 0120 y las 0049, sobre procesos para terminar contratos por temas de salud y discapacidad. Ojo aquí, las 0032, 0088 y 0048, que dictaban normas sobre sindicatos y procesos disciplinarios, corrieron la misma suerte. Lo mismo pasó con las 0057 y 0086. Esto frena pautas sobre plataformas de reparto y reformas laborales. Finalmente, anularon las 0031 y 0089. Estas tocaban temas súper importantes de trabajo doméstico remunerado y equidad de género. Esta última era muy polémica. Imagínate que permitía a los inspectores entrar a casa sin una orden judicial previa. Por su parte, quitaron la 0101 porque imponía fórmulas económicos obligatorias, algo que legalmente le corresponde al Congreso. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con todas estas áreas ahora? ¿Quedamos en un vacío legal? Para evitar un caos, el ministerio fijó plazos estrictos de 5 a 30 días para redactar nuevas directrices legales. Pero ojo, si ya tienes procesos administrativos andando, el artículo 3 garantiza que seguirán su curso según la Constitución. ¿Qué opinas de esto? ¿Será solo una limpieza o afectará el cumplimiento legal en tu día a día laboral? Hay una información emanada del Ministerio de Trabajo, vamos a ir con ella. Muchas gracias, Miguel Ángel. Resulta que el Ministerio de Trabajo, la nueva ministra se llama Natalia Eugenia López, es de Córdoba, como es la familia del presidente de la República, Abelardo Lasprilla. Ella es la nuera de un señor muy cuestionado, William Salek, cabeza del Meridiano de Córdoba, a quien le compulsaron copias en un momento para investigar sus nexos con el paramilitarismo. Pero bueno, no estamos hablando de él, sino la nuera, que es la ministra de Trabajo nueva. La nuera derogó 11 circulares del gobierno anterior que regulaban las horas extras, la estabilidad laboral forzada y varios aspectos que tienen que ver con la aplicación de la reforma laboral. Para algunos, este es el comienzo de una contrarreforma laboral. Vamos con Marta Olaya para que nos explique en qué consisten estas decisiones. Sí, Daniel, buenas noches. Pues se trata básicamente de una resolución que se expidió hace más o menos unas 2 o 3 horas, la 2708. ¿Qué hace esta resolución? Básicamente deja sin efecto 11 circulares administrativas que había expedido el pasado gobierno entre 2025 y julio de 2026, decir, un mes antes de dejar el gobierno. Esta determinación, según dijo el Ministerio de Trabajo, se adoptó pues luego de que la oficina jurídica de la entidad pudiera validar que estos documentos presentaban falencias. Y pues entre los decretos que se derogan, Daniel, le cuento que está la jornada laboral y trabajo a destajo, pues esto incluía una fórmula para calcular los pagos y la reducción de la jornada laboral que no era completa, sino, como lo mencionamos, a destajo, también la libertad y los permisos sindicales, también las horas extra y la jornada laboral, especialmente en el sector de la vigilancia y la seguridad privada. También el tema de la negociación colectiva, que recordemos también fue motivo de polémica, y pues también algunas aplicaciones, dice, de inspección de trabajo doméstico y pues también de aquellos lugares donde no se cumplen las normas laborales. Por supuesto, FENALCO, el gremio de los comerciantes, le pido a Jonathan que me ruede el comunicado que sacó hace pocos minutos FENALCO. Este comunicado lo que dice, bueno, recalca lo que se derogó, y también pues felicita al Ministerio de Trabajo y al nuevo gobierno, pues señalan que ellos le habían hecho ya anteriormente la petición al presidente Abelardo de Lasprilla. Escuchemos a Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO.
Desde FENALCO destacamos la expedición de este 20 de agosto de la resolución 2708 del Ministerio de Trabajo, que devuelve la tranquilidad a los empleadores por el hecho que tumba 11 circulares que eran prácticamente una reforma laboral que negó el Congreso de la República durante el gobierno pasado y que el gobierno se atrevió a sacarla por decreto sin el contenido de la legalidad. Creemos que esta acción, que era absolutamente perversa, queda hoy sepultada con el rápido accionar de la ministra de Trabajo, Natalia López, y la viceministra. Está contento FENALCO, Marta. Pero feliz. Aunque el Ministerio de Trabajo, como lo podemos ver en su página, pues señala que esta resolución no va a afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Le cuento, Daniel, que acá en el reporte Coronel también hablamos con el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien fue el que expidió algunas de estas circulares que hoy se están derogando en este gobierno, y escuchemos lo que dijo acá en el reporte Coronel hace unos minutos. Lo hace además de manera precipitada y violando las normas e incurriendo en vicios de trámites, toda vez que este decreto no fue publicado para recibir los comentarios de trabajadores, empresarios y ciudadanía en general. Esto no es una revisión técnica, es una decisión política para proteger a quienes abusan de los derechos de los trabajadores y a quienes desarrollan prácticas esclavistas en el mundo laboral colombiano. Bueno, y básicamente lo que dice FENALCO y algunos empresarios es que esto que se está derogando en este momento no tiene nada que ver con la reforma laboral, sino algunos puntos que quedaron por fuera, inclusivamente cuando se discutió la reforma en el Congreso, y que posteriormente el gobierno la reglamentó a través de decretos. Bueno, pero lo que pasa es que también estas circulares parecieran ser parte del desarrollo de la potestad reglamentaria del gobierno, ¿verdad? Entonces, si habla de regular jornadas laborales, del trabajo, de reforzar la estabilidad, pues sí tiene que ver con la reforma laboral, ¿verdad? Claro, porque eso sí quedó dentro del articulado de la reforma laboral, por lo menos el tema de las horas extra de los trabajadores de la seguridad privada estaba en el articulado, y también se está derogando con esta resolución que saca hoy el Ministerio de Trabajo. Empieza el desmonte de los derechos laborales y las garantías sindicales por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. En esta oportunidad, con una resolución de la ministra de Trabajo, Natalia López, que ha derogado 11 circulares que el gobierno anterior expidió para garantizar derechos laborales y limitar y restringir al máximo todos los abusos de los empresarios. Esas circulares tienen que ver con la jornada laboral, el contrato de estajo, el contrato de las trabajadoras domésticas, el trabajo de los repartidores de las plataformas digitales, especialmente de la inspección en esas, de mejorar la estabilidad laboral reforzada, de garantizar las libertades sindicales y la negociación colectiva, de expresar mecanismos por los cuales se debe exactamente conformar esa negociación colectiva, etcétera. Es decir, cuestiones muy importantes para los derechos laborales y las libertades sindicales. A eso le apuesta este gobierno, de desmontar los derechos y las garantías. Nosotros, como Comando Nacional Unitario, estamos protestando por esa decisión, y la Central Unitaria de Trabajadores desde ya le dice al gobierno que vamos a luchar para que evidentemente no se desmonten estos derechos de las circulares, y mucho menos los decretos y la ley y la reforma laboral que el gobierno anterior construyó con la participación de los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sindicales, entre otras la Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Nacional Unitario. Y el próximo 11 y 12 de septiembre realizaremos el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas para, con el resto de organizaciones, más allá del sindicato, podamos ponerle cara en un plan de acción al gobierno de Abelardo de la Espriella. Alerta, trabajadores, el Ministerio del Trabajo de Abelardo de la Espriella y su ministra empieza a mostrar su verdadero rostro. Esta es una patria y un ministerio antiderechos y antitrabajo. La ultraderecha acaba de emitir el decreto 2708 con el que pretende poner fin a 11 circulares y medidas adoptadas por el gobierno del presidente Petro
nuestro en materia de protección de derechos laborales. ¿Qué desmonta? Herramientas para proteger la libertad sindical y la negociación colectiva, instrumentos para vigilar las jornadas laborales y el pago justo de las horas extras, garantía para la estabilidad laboral reforzada y el debido proceso, protección a los trabajadores de plataformas y a las trabajadoras domésticas, reducir la jornada sin reducir salarios y fortalecer la inspección laboral de tal suerte que ella sea un instrumento para proteger derechos y garantizar la vida y el bienestar de los trabajadores de Colombia. Incluso eliminan una circular expedida en cumplimiento de una orden constitucional que obliga a proteger trabajadores en general, en particular a las trabajadoras domésticas frente a abusos de sus patronos. Dicen que excedimos nuestras competencias. Falso. La Constitución, la Ley 489 y la jurisprudencia del Consejo de Estado facultan al Ministerio para orientar e interpretar la aplicación de la ley. Este desmonte de herramientas de protección es una alerta porque seguramente querrán venir por la reforma laboral o por el salario vital, que significa venir por la dignidad de millones de personas trabajadoras de Colombia. Colombianos, colombianas, vienen por tus derechos. Juntos los lograremos. Bueno, muy bien, 7:54 de la mañana, continuamos en el editorial de Ecos del Magisterio. Ya hicimos este barrido por diferentes actores que se han pronunciado frente a esta resolución 2708 del 20 de agosto, que por supuesto genera demasiado ruido de preparación. Estamos en estado de alerta prácticamente en el mundo laboral y en el mundo sindical. Hago un recuento rápido. La circular 010 que hablaba sobre la jornada laboral, las horas extra, el trabajo suplementario a destajo y reforma laboral. La circular interna 0120 que hablaba sobre la estabilidad laboral reforzada. La 031 que hablaba sobre el cuidado y la equidad de género, la 032 muy importante sobre libertad sindical, la 040 sobre la vigilancia privada y la jornada en ella, la 048 sobre el debido proceso disciplinario, la circular 049 que hablaba sobre la terminación del vínculo de personas con estabilidad reforzada, la 057, la reforma laboral y modalidades contractuales, la 086 sobre las plataformas digitales de reparto, la 088, negociación colectiva y pliego único, y la 089, la inspección del trabajo doméstico. Ahí están pues las 11 circulares que se van al piso con esta resolución 2708. Es muy importante revisar la circular que se va en la 032, una de las 11, la 032 que tiene que ver con la libertad sindical, y la 088 que está relacionada sobre el pliego único de solicitudes y la conformación de la negociación sindical. ¿Qué es lo que se va con esto? Los instrumentos administrativos que tenían incidencia en materia sindical y de negociación colectiva. Eso no significa, por supuesto, que el derecho a la asociación sea eliminado o que el derecho a la negociación ni los derechos que están en ese bloque de constitucionalidad que en un editorial anterior lo socializamos, nuestro gran muro de protección que es la Constitución política. Ni el Código Sustantivo del Trabajo desaparece, ni van a desaparecer para nuestra defensa los convenios internacionales y las demás normas aplicables. Todo eso todavía está de la mano con el mundo del trabajo, con el mundo del trabajo decente, para poder hacer defensa de los derechos laborales. ¿Qué es importante que nosotros como mundo sindical tengamos en cuenta ahora? ¿Cuáles son los criterios, los procedimientos, los instrumentos que ahora pueden quedar vigentes para que los inspectores y los funcionarios del ministerio apliquen el cumplimiento de estos derechos? ¿De dónde se toma el Ministerio de Trabajo como
forma operativa de poder administrar este tema de las inspecciones. La circular 27, la resolución 2708 no solamente dice deroguemos las circulares, además de eso, el Ministerio de Trabajo ordena una revisión y una reconstrucción de esos instrumentos jurídicos administrativos necesarios después de la derogatoria, lo que implica entonces que habrán medidas transicionales que ya las anunciaban allí de 10, de 15 días. Ahí el mundo sindical estará presente para que no se violenten, para que no se cercenen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Efectivamente, lo que podemos entender es que hay un reordenamiento de la política administrativa laboral y aquí lo que tenemos que estar muy pilosos en el mundo sindical, desde cualquier espacio del mundo sindical, es que esta nueva reorganización administrativa laboral no violente los derechos ya adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Podrían presentarse entonces en el análisis que hacemos desde Escuela Sindical, desde nuestra Secretaría de Prensa y Comunicaciones, dos escenarios. Un escenario A, que podría ser un escenario jurídico, y un escenario B, que ya lo enunció de alguna manera el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que es el escenario político laboral. ¿Por qué un escenario jurídico? Porque el ministerio considera que estas circulares se excedieron y que ahora las quieren reemplazar por instrumentos técnicamente correctos. ¿Técnicamente correctos para quién? ¿Para los trabajadores y trabajadoras o para los empleadores? Y sustentados con una norma de mayor jerarquía. Ahora, en el escenario B, el político, que lo hemos querido llamar político laboral, la derogatoria de esta resolución termina debilitando temporalmente determinados mecanismos como el de inspección, que lo hace el Ministerio de Trabajo, la orientación y la protección de que estaban siendo utilizados para desarrollar estos derechos laborales. Todavía es muy pronto para no preocuparse, no, ya tenemos que estar en un estado de alerta, ya lo ha anunciado el presidente de la CUT, en próximos días de septiembre se reunirán todas las centrales obreras, todas las organizaciones sindicales para con mucho detalle revisar entonces de qué puede estar hablando estas nuevas preparaciones que hace el Ministerio de Trabajo, que llegó pues como un ventarrón, y eso que aún se mantiene el mes de agosto, el mes de los vientos. Ahí esta mujer llegó fue con toda. Si Fenalco se alegra, pues a uno le preocupa un poquito, porque pues ellos van en el término de gastar menos, invertir menos en mano de obra para poder generar mayor ganancia. Cierro este editorial hablando de una infografía rápida, leyendo esta infografía rápida. Estamos hablando de la resolución 2708 del 20 de agosto del 2026, que deroga 11 circulares, no deroga leyes. Estas circulares están sostenidas en la Constitución, en las leyes, en los decretos y en la jurisprudencia. Además, estas circulares hablaban de la jornada, de la estabilidad laboral y de la estabilidad sindical. En referencia a las jornadas, las transrige contra las horas extras, contra el pago a destajos, contra los permisos y contra la negociación y la presentación de pliegos. La estabilidad laboral afecta el fuero y afecta a las personas vinculadas con alguna discapacidad, y en la parte sindical acaba con el fuero o la libertad, afecta el fuero y la libertad. ¿Qué cambia? Las circulares ya no pueden ser un fundamento jurídico ni autónomo para que el Ministerio de Trabajo y sus actores, empleados y empleadores, puedan tener una rigurosidad de cómo hacer estas rutas. ¿Qué permanecen? Los derechos en los que tienen fundamento, repetimos, la Constitución, las leyes, la jurisprudencia. ¿Cuál es el riesgo? Hay una posible descontinuidad de criterios y herramientas administrativas. No sabemos el ministerio con qué va a salir o cómo lo va a interpretar y cómo lo va a presentar a los empleados, a las empleadas y a las diferentes empresas. El ritmo, prestación de servicio,
a las empresas por rama de prestación de servicio. ¿Qué debemos hacer nosotros como movimiento sindical? Por supuesto, estamos en alerta, vamos a vigilar con lupa los nuevos instrumentos que se expidan desde el Ministerio de Trabajo y el espacio que me imagino la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional estará atenta de poder vincularse con la construcción de estas nuevas disposiciones.